De lo que se trata entonces es de eh, introducir el tema de la nación como una forma de comunidad. eh, Tras la emancipación, qué elementos son los que están involucrados en esta manera de entender el fenómeno de la nación y mirar y hacer una lectura en grupo sobre, muy breve, sobre 2 páginas o párrafos del texto de Mónica Quijada, que es para esta semana y la próxima. Em, lo primero que se trata acá de entender es un concepto de comunidad, que es un concepto de identidad distinto al concepto de nación, pero que de alguna forma tiene una particularidad que afecta, digamos, a este concepto de nación. Eh, Uno de ellos tiene que ver, ¿no es cierto?, con una comunidad entendida como un Estado, como un tipo de comunidad política, y otro es como una comunidad entendida en un sentido cultural, que es más asociado normalmente a la identidad nacional, como la vamos a ver en este mismo curso. Y esto es lo que se ha denominado la noción de un Estado-nación, que es una perspectiva en realidad bastante hegeliana, viene prácticamente desde ese momento, que Hegel asocia más bien la idea de un pueblo más que nación, y que cada pueblo tiene que tener su Estado, que es en el fondo que el pueblo busca un Estado, un pueblo necesita tener un Estado, y eso se rearticuló en el siglo XVIII también y en el siglo XIX con el Nation Building en los Estados Unidos, construcción de nación, ¿no? Y, y eso ha hecho que gran parte de los estudios históricos que se han hecho sobre el tema de la nación terminen hablando de Estado-nación y lo ven como casi como una especie de simbiosis, comillas, natural. Y eso uno tiene que entenderlo porque de esta forma lo puede también criticar. Em, Perdón. Entonces, esto se ha tratado de entender también como identidades colectivas que van más allá, por supuesto, del Estado-nación, que dan una base de legitimidad a estas nuevas entidades, nuevos países surgidos tras la ruptura con España. Se ha dicho también que toda construcción colectiva, por más política que se defina, es una construcción cultural. Solo que tenemos que limitar el tema de la cultura más allá de la lengua, la religión, los mitos históricos o las particularidades étnicas, o reales o supuestas. Tenemos que ampliar el concepto cultural en un sentido más bien antropológico para entender que toda entidad colectiva funciona de esta manera. Lo que más hemos usado para entender la identidad eh, cultural posteriormente, de una nación, tiene que ver justamente con el idioma, con la religión, con los mitos históricos y las particularidades étnicas, justamente. Pero hay otros elementos más que uno podría encontrar y estudiar cuando habla de la identidad nacional. Eh, de hecho, el libro de Appiah, que yo le he mencionado, que le he mostrado, digamos, a la cámara, que lo voy a también citar en esta cápsula que estoy haciendo, tiene que ver justamente con la idea de que son formas de repensar la identidad, eh, más allá de estas maneras, como dice él, que son mentiras que nos unen, digamos, son otras, se puede ver también de otros aspectos. ¿Sí? Em, Entonces, la comunidad puede ser entendida, cualquier tipo de comunidad, identidad vinculada con nación u otros, primero como una manera de concebir los vínculos entre aquellos que componen el grupo. Y eso Appiah lo trabaja respecto del país, de la identidad étnica, el color, la clase o la cultura. Entonces, lo primero que es, ¿quiénes son los que están dentro del grupo y quiénes están fuera del grupo? Eso es lo primero que se concibe cuando se habla de una comunidad. ¿Mm? Después está la extensión de estos grupos, cuáles son los límites, y eventualmente una territorialidad. No siempre tiene un territorio, eh, pero muchas veces, sobre todo a partir del siglo XIX, se entendió, ¿no es cierto?, que una comunidad y una nación estaba configurada en base a un territorio también. ¿Mm? Ahí el caso de Israel, por ejemplo, es bien interesante para entender cómo se puede comprender
una idea de identidad de cualquier tipo sin territorio o con un territorio en construcción, antes de la creación del Estado contemporáneo de Israel, ¿no? Pero también afecta eventualmente hasta hoy día, por ejemplo, América Latina. Si uno, por ejemplo, concibe una manera de concebir los vínculos entre aquellos que componen un grupo y habla de grupos como, por ejemplo, los aymaras, ¿dónde está la territorialidad de los aymaras? Eh, Está en el norte de Chile, norte de Argentina, está, ¿no es cierto?, en Bolivia, etcétera. Y entonces uno podría ver cómo estos grupos se mueven y se vinculan entre sí al margen de cada Estado nacional que dice que son chilenos, argentinos o bolivianos. ¿Mm? Entonces, la territorialidad no siempre es parte de los límites de las comunidades. Y finalmente, un modo de concebir un origen, es decir, todas las comunidades asumen que tienen un origen, sea inventado, construido, ya lo vamos a ver, o efectivamente registrado históricamente, una naturaleza, es decir, unas características propias asociadas a estos grupos, eh, normalmente que ayudan, ¿no es cierto?, a entender que el grupo tiene una existencia, y ciertos atributos que tienen las autoridades, de la manera de que se concibe que quienes tienen el poder están, ¿no es cierto?, actuando. Estas características se pueden definir en dos ámbitos: identidades políticas, como dije, y identidades culturales, que es lo que más se trabaja en realidad. Em, Ahora, esta doble dimensión se vincula con el concepto de nación, que es anterior a la emancipación, como una comunidad política territorial y como la pertenencia a un grupo humano que se considera la misma estirpe, son vínculos de sangre y de lengua. Eso se ocurría en España, eh, tanto territorialmente, lo que son, que actualmente incluso le dicen los españoles a las comunidades autónomas, en fin, o otro tipo de comunidad, y a una suerte de estirpe de sangre, pero en este caso más bien tiene que ver con los idiomas, con los idiomas que hoy día se llaman en España dialectos, ¿no? Pero en realidad son más allá que dialectos, pero qué sé yo, el vasco, el catalán, el galego, etcétera. Y después está la dimensión política, que es muy fundamental en el caso de los hispanoamericanos, y como vamos a ver acá, porque el poner un aspecto territorial y un aspecto de estirpe va a ser más complejo, eh, por lo que no se pueden distinguir muy bien claramente un grupo de otro, por ejemplo, por características culturales. Entonces, en América Latina, esta dimensión que funcionaba en Europa va a tener ciertas modificaciones que vamos a ver claramente en el siglo XIX. Acá hay un aspecto que se discute mucho, es si existió una nacionalidad o una suerte de protonación anterior a la emancipación. Hay una historiografía nacionalista del comienzo del siglo XX, incluso desde el siglo XIX ya, que habla de que existía efectivamente una nacionalidad, que habían chilenos, argentinos, peruanos, antes de que se crearan los países. Eh, y que estos, en sentido hegeliano, ¿no es cierto?, aunque no haya leído Hegel, aspiran a una existencia autónoma como un Estado. Esa es la idea de que el Estado es una expresión final de la idea de un pueblo que se busca a sí mismo, ¿no? Que esa es la perspectiva hegeliana. Eh, Esto ha sido una imagen historiográfica muy predominante hasta el siglo XX probablemente, y fue muy desmontada a partir de la caída del muro de Berlín, cuando empiezan a eclosionar, eh, a crearse, ¿no es cierto?, identidades que no se conocían, digamos, o que estaban un poco subyugadas, subsumidas por la existencia, eh, entre otros, por ejemplo, de la Unión Soviética, o el caso de la ex Yugoslavia, que demostró, ¿no es cierto?, cómo estas supuestas naciones que pensábamos que existían eran más bien acuerdos y inventos muy transitorios que se desmoronaron después de la caída de la Unión Soviética. Y aquí ha sido muy predominante el trabajo de Harris Holzman, de Tradiciones Inventadas, y Benedict Anderson, sobre comunidades imaginadas, Anthony Smith. Esos tres principalmente
que escriben a fines del siglo XX y siguieron y siguen hasta hoy día, de hecho, algunos, bueno, algunos, los que estén vivos, digamos, eh, sobre temas que tienen que ver con el concepto de nación como un invento, como una construcción. De los tres, para mí el más interesante es Smith, porque hace una revisión un poco de los dos anteriores, pero los tres son muy importantes y hasta hoy día se siguen eh, utilizando, digamos, en la bibliografía. Eh, en el caso de América Latina, el libro que estamos revisando también sobre construcción de nación lo toma varias veces. Se enfrenta con el problema de cómo construir un Estado desde una nación y no cómo construir una nación a partir de no es un pueblo que busque un Estado, sino un Estado que busca un pueblo, diríamos en sentido hegeliano. Eh, y también cómo construir naciones separadas a partir de una misma nacionalidad hispana, cómo poder diferenciar ser chileno, argentino, peruano o boliviano cuando antes de la emancipación éramos, o sí que nos consideramos como de ese grupo, como parte de una misma nacionalidad que sería la hispana. Y de ahí, ¿no es cierto?, comienza la cuestión sobre qué identidades colectivas se puede apoyar para fundar la nación. Ese es el aspecto fundamental y también, ¿no es cierto?, eh, como respuesta a esto, la construcción de una comunidad política. Eso lo vamos a revisar en este curso, que es en qué sentido la comunidad como una comunidad política fue un ámbito para entender, ¿no es cierto?, cómo se pudo construir la nación. El problema acá existía que al momento de la emancipación, la monarquía tenía una suerte de reunión y agregación progresiva de reinos y provincias, ¿no es cierto?, muy diversa, unidas a la persona del monarca, que de alguna manera, como muchas monarquías, de alguna forma le daba un sentido de unidad a la nación o a la nación española. Se hablaba de las naciones españolas, de hecho. Y América Latina entraba dentro de ese conjunto. Eh, cuando, cuando ocurre la independencia, evidentemente esto se transforma y se generan algunos conflictos, pero hay que considerar que esta manera de entender la nación en España jugó un papel también, se ha estudiado poco, pero jugó un papel dentro de la forma de construcción de naciones en Hispanoamérica. Eh, el problema principal, ¿no es cierto?, es que las unidades administrativas que se crearon en América Latina para asumir la representación del rey, no formaban una trama social, es decir, no estaban construidas sobre la base de una identidad colectiva. ¿Mm? Y eran más bien unidades, digamos, construidas para la administración, pero no tenían que ver con unidades eh, de comunidad como la habíamos visto acá. No habían vínculos entre aquellos que componen el grupo, no había una eventualidad, una territorialidad, ni se concebía un origen, etcétera. Era eh, una unidad más bien vinculada con la propia administración eh, española, ¿no es cierto? Y ni los virreinatos, ni las gobernaciones, ni las audiencias, ni las intendencias en sí mismas tenían una suerte de comunidad a su interior. Por otro lado, la estructura de estas comunidades era jerárquica, desde la monarquía hasta los villas y pueblos. Em, Cuando se trató de construir esa unidad y esa comunidad política en Hispanoamérica, lo único que realmente persistió fue la unidad municipal, que son las ciudades. Em, por otro lado, ¿no es cierto? Esta unidad municipal sirvió mucho para la relación entre los españoles y los pueblos indígenas, porque la República de Indios se concibió como una unidad cultural y política que estaba al mismo nivel que las propias unidades construidas por los españoles. Entonces, uno podría incluso decir que para el caso de México se ve claramente que los pueblos indígenas tuvieron mucha mayor autonomía durante el periodo colonial, de lo que se puede hablar de autonomía, versus lo que tuvieron en el periodo de cuando se forman las repúblicas, que pierden de esta autonomía. Y entre otras cosas porque se asimila que la República de Indios era una,
un símil digamos, característico, que lo acercaba, ¿no es cierto?, a lo que son las unidades municipales de los propios españoles. La ciudad fue el marco político de base, y eso está claro cuando uno, ¿no es cierto?, revisa lo que ocurrió tras la emancipación con la captura del rey. Ahí se hicieron todas las proclamas de las juntas y y se proclamó también la independencia. O sea, la ciudad fue la única unidad de base que subsistió tras la emancipación, em, y las únicas que le dieron unidad territorial a, esta, a este territorio tras la emancipación de España. Si bien habían sido fluctuantes las unidades territoriales e intermedias, en el caso de América, la unidad de bases siguió siendo por mucho tiempo eh, la ciudad. No hubo unidades intermedias en Hispanoamérica, eso he dicho mucho. El Virreinato del Perú, cuando ocurre la independencia, nosotros se transforma, o sea, perdón, antes de la independencia ya se había transformado en tres virreinatos, del propio Perú, La Plata y Nueva Granada. Es decir, eh, incluso estas unidades, virreinatos, fueron fluctuantes a través del tiempo. No, no, no se... no tuvieron una construcción en el siglo, qué sé yo, XV o XVI, o XVI o XVII, perdón, 16 o 17, y después se mantuvieron a través del tiempo, sino que los mismos virreinatos o las mismas unidades administrativas fueron cambiando. Habían comunidades menores al interior de estos virreinatos, eh, pero, ¿no es cierto?, los virreinatos tuvieron un sentido más administrativo que en sentido de comunidad. No hay un sentido de pertenencia, es decir, soy parte del virreinato, eso no se sentía. Hay dos excepciones acá que la literatura habla, yo no estoy muy de acuerdo con esto en todo caso. Eh, de hecho, para nada, pero que son México y Chile, que son espacios más aislados, en el caso de Chile, homogéneos, o un espacio estructurado desde el periodo precolombino. En el caso de México, con lo que sí estoy de acuerdo, que pudieron de alguna manera sentir este sentido de pertenencia, tener como una comunidad con un sentido de pertenencia a diferencia de otras unidades territoriales. Eh, lo que finalmente se dio en Hispanoamérica fueron circunscripciones administrativas que se superponen, que va a haber una superposición a unidades que realmente tienen sentido de pertenencia. Por lo tanto, varias unidades que tienen sentido de pertenencia son separadas en estos espacios administrativos porque tienen un sentido muy diferente, ¿no es cierto?, que construir comunidades políticas, por supuesto. No hay una unidad intermedia entre la ciudad y los reinos, y eso lo hemos visto cuando estudiamos el tema de la construcción de la república, y eso va a ser un conflicto. De hecho, la palabra provincia tiene un sentido muy distinto a lo cual lo podríamos pensar hoy día. Es un espacio dependiente de las ciudades cabeceras, pero no comparte un elemento en común. Por lo tanto, no hay instancia de representación más allá de las propias ciudades. Vamos a ver acá cómo algunos países van a apelar a aspectos religiosos para construir este sentido de pertenencia. El caso de México es bien característico como eleva, ¿no es cierto?, un carácter cuasi religioso a sus héroes, y eleva la figura de la Virgen de Guadalupe, que es muy importante hasta hoy día como factor de identidad. En el caso del imperio del Perú, se apela a una especie de continuidad con un imperio inca, que es una continuidad con una eh, idea de grandeza, ¿no es cierto?, que existía, y la protección de Santa Rosa de Lima. Tiene esto doble dimensión. Eso es importante. Profesor, Sí, tengo una pregunta. Yo tenía entendido de que la idea como de considerar como héroes a los pueblos indígenas en México vino de la Revolución, ¿o fue anterior también en el siglo XIX? hay cosas que habría que ver en cada caso, pero hay algunos aspectos que se pueden entender desde el siglo XIX, que son construcciones a partir del siglo XIX, pero muchas de ellas tienen una base anterior. La vamos a mirar cuando veamos este excurso teórico que yo estoy haciendo sobre nación,
porque no es todo ex nihilo, no todo se construye desde la nada, digamos. Entonces, aunque sean del siglo XIX, pueden que tomen algunas bases en un periodo anterior. Habría que mirar en qué sentido se puede entender esto, pero lo que yo quiero destacar, sí, es que el papel de la religión es un papel fundamental para entender la construcción de comunidades. Y eso, en el caso de muchos países, incluyendo en nuestra historia de Chile, se estudia bastante poco, porque no se ve la religión como algo relevante de estudiar. Si se estudia la religión, como lo hacen algunos colegas, lo han hecho, digamos, muchas veces tienen un sentido más bien institucional. Eh, bueno, aquí Celia Casa en nuestra universidad ha hecho un trabajo bien interesante sobre Santa Rosa de Lima y otros aspectos en ese sentido, que habría que, si ustedes lo han leído, tal vez lo puedan leer, pero en general no hay una gran escuela historiográfica que haga una relación entre estas comunidades, por ejemplo, y este sentido religioso que tuvo. Se dice que otros países apelan a la naturaleza y a la geografía patriótica, que el caso de Chile es lo más característico para esta idea, ¿no es cierto?, que se dice que Chile está dotado de una supuesta naturaleza inagotable, en fin, también la idea del fin del mundo. Entonces, en resumen, tenemos que construir comunidades fue complejo en Hispanoamérica porque las comunidades existían de una manera distinta a cómo se concibieron las unidades territoriales administrativas del Imperio Español. Entonces, no siempre una unidad administrativa del Imperio Español contuvo un sentido de comunidad y de pertenencia. Sabemos que no lo tuvo, y estuvo más bien vinculado a otros elementos. Y también sabemos, ¿no es cierto?, que algunos elementos religiosos, por ejemplo, son bien importantes para construir este sentido de comunidad. Y vamos a revisar que hay otros elementos que también se ponen como aspectos posteriores ya en el siglo XIX para ir construyendo, más allá de la religión, o muy parecido a la religión, un sentido de pertenencia. Y acá tenemos tres preguntas que uno podría pensar. Primero, ¿cómo se define la idea de nación? ¿Cómo se ha definido en Europa en relación a una especie de construcción identitaria de un acuerdo de todos los días, como dice Renan? O con una base más bien cultural, como dice Herbert, principalmente ligado al idioma. Y en el caso de que existan las naciones, se pueden construir estas naciones, o sea, uno podría inventar naciones ex nihilo y hacerle creer a las personas que son parte de un mismo conjunto. ¿Y qué implicancias tiene esta idea de que las naciones son inventadas o imaginadas? Esto yo lo pongo porque son los aspectos que más se repiten en la idea de construcción de nación. Y para eso tenemos el texto que estamos revisando ahora, que podemos mirar, de Mónica Quijada, que de alguna forma bueno, está en esa línea. Acá está. Y sobre eso podemos hacer una pequeña actividad. ¿Tienen algo que agregar sobre esto que he hablado, no? Voy a poner el chat para ver si escriben. Acá está. No sé si tienen algo que agregar a esta introducción, ¿sí? ¿No? Aranza, no. Bien. Bueno, quiero que me respondan con mucha franqueza, por favor. ¿Han podido avanzar en el texto que estoy mostrando acá de Mónica Quijada? ¿Lo han podido leer? No voy a hacer una encuesta, pero me gustaría saber si alguno la puede. Sí, ya Brian lo ha leído. Algunos dicen un poquito, otros dicen zip, que es el sí, digamos. Según entiendo, está bien. Bien, entonces, claro, tienen que hacer un esfuerzo para ir avanzando. Entonces, vamos a dejar hasta acá la grabación.